Señor presidente, en principio quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la aprobación sobre tablas de un proyecto de mi autoría, de profundo pesar por la muerte del doctor Mario Coriolano. Mario, además de ser defensor del Tribunal de Casación Penal, fue un acérrimo defensor de los derechos humanos, participó en organismos de defensa de los derechos humanos, pero también tuvo un ejercicio activo de lucha sobre los derechos de los detenidos y las detenidas en cuanto a su trato inhumano, sus torturas y su maltrato. Y tuve el honor de participar junto a Mario Coriolano allá a fines del 2019, cuando el gobernador Axel Kicillof conformó la mesa interinstitucional de diálogo para abordar de manera integral la situación de nuestras cárceles, alcaldías y comisarías. Y tuve el honor, digo, de participar con él junto al ministro Julio Lac en una tarea titánica que hizo, no solamente en esa mesa, sino en las cárceles de mujeres, donde junto al defensor del pueblo, Guido Lorenzino, pudieron lograr un montón de medidas en favor de las mujeres detenidas que tenían hijos menores de edad. Así que agradezco muchísimo a todos los bloques que acompañen este proyecto y un beso profundo al cielo para el doctor Mario Coriolano y este aplauso que pido sincero porque fue un gran defensor de los derechos humanos y en este día se lo merece. Ahora sí, entrando en el tema de esta sesión, me permito disentir por ahí con el diputado que me precedió en el uso de la palabra sobre que los derechos humanos no tienen que mezclarse con la política partidaria. La memoria no tiene que mezclarse con la política partidaria, ya lo decía nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto que encabezó en Las Flores, decía: la memoria es de todo, no solamente panteón de los organismos de derechos humanos. Y en eso coincido, pero también coincido que la política partidaria, la ideología partidaria tiene mucho que ver con los derechos humanos. Si no, en esta Cámara no se estaría respirando este aire donde con la vuelta de un gobierno peronista podemos ver la entronización de Eva Perón en nuestro recinto y podemos ver ese pañuelo, Miguel, un proyecto que de tu autoría del 2007, como se dijo acá, del 2007, que fue tratado nuevamente cuando un gobierno peronista volvió a gobernar esta provincia porque dormía el sueño de los justos en el cajón de alguna comisión de esta Cámara. Así que es un aire nuevo que se está renovando en esta legislatura y uno se siente un poco más justo. Y como digo que no coincido en que la historia de los derechos humanos hay que tratarla o escindirlas de la ideología política, no coincido precisamente porque a 45 años del golpe lo que uno puede volcarla a nuestros hijos, a los que no vivieron esa situación. Yo era chica, pero recuerdo, mi padre era tesorero del sindicato SUPE y en mi casa se hablaba entre dientes, con mucho miedo. Él siempre tenía miedo que vinieran a mi casa y se lo llevaran. Mi mamá sufría mucho y participé de mi niñez y parte de mi adolescencia bajo un gobierno dictatorial, una dictadura cívico-militar, donde los militares llevaron a cabo las muertes, las torturas, la desaparición, secuestro, para imponer un modelo económico de los civiles, no de los militares. Un modelo económico que venía marcado desde Estados Unidos y que no solamente era para nuestra República Argentina, sino que se extendió en toda América Latina. Todos sabemos lo que fue el Plan Cóndor. Un modelo que en nombre del orden institucional, como les gustaba llamar a los genocidas, lo que venía a imponer es una matriz económica basada en la apertura indiscriminada de importaciones, en la desindustrialización,
en la bicicleta financiera, en un blindaje mediático que intentaba mostrarle al mundo que los argentinos éramos derechos y humanos, que lo nacional no servía, recordamos la famosa propaganda de la silla, ¿sí? Pero también una matriz económica que contó con la connivencia de un poder judicial que permaneció en silencio frente a la ruptura institucional, frente a los cientos de habeas corpus que presentaban madres y familiares por sus hijos, por sus compañeros, por sus amigos, que desaparecían de la noche a la mañana y nadie sabía dónde encontrarlos. Ese modelo económico que luego se replicó en 2 oportunidades en este país, en el gobierno de Menem y en el gobierno de Macri, desindustrialización, apertura indiscriminada de importaciones, bicicleta financiera, ajuste, medios de comunicación blindados y de la justicia, que podemos decir, no lo hemos vivido con Menem, con esa corte automática, lo hemos vivido en el gobierno anterior con esa corte que quisieron imponer por decreto con el nombramiento de 2 jueces. Lo hemos vivido con el intento de la Corte Suprema de imponer el 2 por 1 y la batalla cultural que le ganamos a esa Corte Suprema, que le ganamos la mayoría de los argentinos y argentinas que habitamos este territorio, que no pudieron consolidar en esa maravillosa movilización cuyo arraigo y conciencia del nunca más quedó demostrado en infinidades de fotos levantando pañuelos blancos. Hoy los gobiernos militares o las dictaduras cívicos militares no tienen mucha cabida. Las dictaduras militares, voy a decir, y me voy a guardar lo cívico, no tienen mucha cabida no solamente en Argentina, sino en América Latina, producto de esa matriz de conciencia y de batalla cultural que hemos ganado todos. Pero hoy existen otras herramientas que también golpean estados. Hoy el lawfare, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, lo que yo denomino y muchos denominan, se lo robé a los demás, no es autoría mía, el Plan Cóndor II, que es ni más ni menos que la connivencia de los medios de comunicación y el Poder Judicial para cubrir a gobiernos democráticos que han ganado con el voto del pueblo, porque son gobiernos democráticos y hay que reconocerlos, pero que han intentado a través de ese lawfare imponer un sistema económico. Y para imponer ese sistema económico necesitaban perseguir, encarcelar, desapoderar de los bienes, no solamente a opositores políticos, sino a dirigentes sociales. Y eso no solamente pasó en Argentina, porque también este 24 o este 25 a 45 años del golpe nos tiene que servir para reflexionar que esas herramientas, como el lawfare, lograron que en Brasil encarcelaran a Lula. Hoy probado el lawfare aberrante con la nulidad de la sentencia que lo mantuvo cientos de días presos, con sentencias que muestran que aquel fiscal que nos venía a dar conferencias a nosotros de la mano del presidente de la Corte Suprema, algunos fiscales y algunos jueces que es mejor no mencionar, fue imparcial y fue causa de causas, valga la redundancia, creadas desde el poder político con la connivencia de los medios de comunicación y la mano ejecutora del Poder Judicial. Lo vimos también con el impeachment a Dilma Rousseff, lo vimos también con Correa y la causa Cuadernos, poca originalidad que le crearon, igual que aquí en la Argentina, a Cristina Fernández. Y también lo vimos en Bolivia, con la intervención de un organismo internacional, como fue la OEA a través de Almagro, que puso en duda el triunfo legítimo de Evo Morales en la elección, y a causa de esa situación
el golpe de Estado cívico y militar en la ciudad de Bolivia, en el país de Bolivia, que no fue desaprobado por muchos, ¿sí? Y traigo a colación esta situación porque me parece que hoy tenemos, hace 2 años cuando me tocó intervenir, yo hablaba de ciertos síntomas que estaban ocurriendo en este país. Y por favor que se entienda bien, no es hablar ni en contra del gobierno constitucional de Mauricio Macri, ni hablar en contra del gobierno constitucional de Carlos Menem, ¿sí? Es solamente marcar que el modelo económico que se quiso imponer en la dictadura fue el mismo que reprodujo Menem y que reprodujo Mauricio Macri. Pero también hay que reflexionar, y en eso, por eso me gusta esta sesión, para que sea un espacio de reflexión, que durante ese gobierno de Mauricio Macri, como decían muchos compañeros acá, se volvió a hablar de la teoría de los 2 demonios, se volvió a desconocer el número de los 30.000. Creo que lo pérfido y abelluto, el que le escribió el libro al expresidente de la Nación, son actores vivos de la negación permanente de los 30.000. Y también recuerdo que ante esa pregunta al expresidente Mauricio Macri, cuando le dijeron, ¿usted qué piensa? ¿Fueron 30.000 o no fueron 30.000? Dijo, no, yo no me quiero meter en ese tema. También he visto en muchos dirigentes de la oposición la permanente, o reincidente pronunciación sobre infectaduras o sobre sustituir, lo ha dicho Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que el 2021 era un tiempo para sustituir, la gente estaba pidiendo que se sustituyeran a este gobierno. Sin tener presente que este gobierno se puede sustituir en el 2023 solamente a través de las elecciones que se produzcan. Finalmente, me gustaría decir que en este nuevo aniversario y en el día de ayer se vio que, convocado por los organismos de derechos humanos, muchos y muchas mujeres, hombres, niños, plantaron memoria plantando plantas, plantando árboles, y eso precisamente es tener una conciencia colectiva sobre la memoria, verdad y justicia, sin inculcar el odio, teniendo en claro que no hay ni olvido ni perdón, pero sin inculcar el odio. Porque mientras nosotros plantamos árboles, otros plantan bolsas mortuorias y muchos se quedan callados frente a esta barbaridad. Porque cuando decimos nunca más a la dictadura, también tenemos que decir nunca más a esto. Porque cuando el fiscal Estracera decía, señores jueces, nunca más, hoy también es necesario decir, señores jueces, nunca más a la persecución, al encarcelamiento, a las condenas mediáticas de dirigentes y opositores políticos. Señores jueces, nunca más queremos vivir en un país como en el que estamos viviendo, con un poder judicial que fue cómplice en la dictadura y que hoy es partícipe necesario de ese Plan Cóndor II que se está derramando en América Latina. Para finalizar, le pido permiso para leer, porque quiero recordar que Néstor pidió perdón en nombre del Estado argentino por haber callado, dijo él, por más de 20 años de democracia. Y en su discurso dijo esta frase que me parece que nos tiene que quedar como reflexión. Muchos especulan porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en nosotros que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Susana González. Conforme lo acordado en la reunión